En una mañana despejada, el 12 de julio de 2025, a las 7:42 hora local, se desplegó una operación meticulosamente planeada en aguas internacionales cerca de Guam. 3 grandes aviones de transporte, disfrazados como aviones de carga rutinarios, se acercaron a una flota naval estadounidense. Para todos los sistemas de vigilancia, parecían inofensivos, mezclándose perfectamente en el tráfico aéreo del mar de Filipinas. Lo que las fuerzas estadounidenses desconocían era que, durante los 31 minutos previos, estas aeronaves habían estado desplegando una red de drones sigilosos, invisibles al radar, que mapeaban silenciosamente cada movimiento de la flota como sombras en el cielo. La mañana estaba tranquila, sin nubes ni señales de problemas, solo operaciones navales estándar. Pero en 210 segundos, lo que comenzó como una patrulla rutinaria se transformó en una emboscada coordinada y multidominio, sin precedentes en la historia naval moderna. Este momento marcaría un punto de inflexión crítico en un conflicto emergente, llevando al mundo un paso más cerca de una confrontación global. A gran altitud, los 3 aviones de transporte ingresaron al espacio aéreo internacional, emitiendo códigos de transpondedor civiles estándar hacia los satélites y radares estadounidenses. Parecían inofensivos, simples aviones de carga en rutas habituales. Sin embargo, lo que llevaban cambiaría las reglas del juego. Momentos después, desde sus bahías abiertas, liberaron un enjambre de drones sigilosos, casi 100, con formas aerodinámicas y recubiertos de material absorbente de radar. Estos se deslizaron silenciosamente hacia el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, a cientos de millas al este de Guam. A nivel del mar, otra oleada se aproximaba. 4 bombarderos, volando a baja altura, desplegaron boyas modificadas con cápsulas de guerra electrónica. Estas cápsulas crearon un muro cegador de interferencias en todo el espectro electromagnético, interrumpiendo los enlaces de radar y satélite en un radio de 60 millas. No era un asalto tradicional, era una emboscada electrónica, precisa y deliberadamente confusa. Entonces llegó la fuerza de ataque principal. 16 cazas, ocultos por la nube de interferencias, descendieron desde una altitud media y lanzaron misiles antirradiación dirigidos a los sistemas de defensa aérea externa de la flota. No eran ataques aleatorios, estaban calculados para cegar a la flota estadounidense antes de que pudiera reaccionar. El asalto se ejecutó en una pinza vertical, drones sigilosos atacando desde la altitud, misiles rugiendo a pocos metros sobre las olas. Toda la operación estaba sincronizada al segundo, cada oleada superpuesta con otra, forzando a la red de defensa estadounidense a dividir su atención en todas direcciones. Durante 220 segundos, los cielos sobre el mar de Filipinas se convirtieron en un teatro caótico de velocidad, sombras y ruido. La fuerza de ataque había ejecutado algo nunca antes visto, un ataque de saturación multidominio que combinaba señuelos, drones, sigilo y guerra cibernética en un solo paquete. Sin discursos ni anuncios, solo un ataque escenificado para crear sorpresa. En el caos desatado por este ataque preciso, la flota estadounidense tuvo solo segundos para reaccionar. Pero no necesitaba más, porque el sistema ya lo había anticipado. A bordo del USS Princeton, el sistema de combate Aegis se iluminó como un centro de mando en alerta máxima. Mientras las interferencias cubrían el espectro, un avión de alerta temprana E-2 de Habkeye, ya en el aire, cambió a radar de baja frecuencia, cortando la interferencia electrónica como un cuchillo a través de la niebla. En segundos, se identificaron los objetivos. Los datos del radar del Habkeye se transmitieron a la Red de Capacidad de Compromiso Cooperativo, CEC, actualizando instantáneamente los sistemas de control de fuego de cada barco en el grupo de ataque. La defensa externa de la flota cobró vida. Desde el USS Chancellorsville, 8 interceptores SM-6 fueron lanzados verticalmente, ascendiendo antes de inclinarse para fijarse en los misiles entrantes. Simultáneamente, las baterías CIPS de reacción rápida se activaron, rastreando drones a baja altura con una velocidad vertiginosa. El aire se llenó de estelas, trazadores y fuego. Más lejos, los Fa-18 Super Hornets, ya en patrulla rutinaria, recibieron señales de objetivos por enlace de datos y se lanzaron directamente al enjambre de drones, disparando misiles AM-120 AMRAAM con precisión quirúrgica. Los drones sigilosos fueron destrozados en el aire antes de alcanzar el perímetro del portaaviones. En la cubierta del USS Gerald R. Ford, el centro de combate pasó a un estado de máxima preparación.
La tripulación selló las puertas blindadas y los equipos de control de daños tomaron posiciones. Pero la línea ya estaba resistiendo. La red de defensa multicapa, radares en el cielo, sistemas Aegis en el mar, cazas en el aire y armas automáticas en cubierta, funcionó impecablemente bajo presión. Un misil enemigo logró atravesar y golpeó el USS Chancellorsville, dañando su mástil de radar, pero todos los demás proyectiles y drones fueron neutralizados antes del impacto. No fue solo suerte, fue diseño. Años de inversión en guerra en red, defensas escalonadas y municiones de reacción rápida dieron frutos en cuestión de momentos. Incluso bajo el manto de interferencias, engaño y saturación, los sistemas estadounidenses se comunicaron en tiempo real, adaptándose, fijando objetivos y eliminando amenazas con una eficiencia aterradora. El ataque había buscado sorprender. En cambio, se encontró con una flota que no solo sobrevivió, sino que ya estaba lista para contraatacar. A las 8:11, apenas 29 minutos después de que el primer dron cruzara el horizonte, el grupo de ataque pasó de la defensa a la retaliación. En el centro de dirección de combate del USS Gerald R. Ford, una luz roja parpadeaba sobre el mapa de operaciones. La autorización de ataque fue confirmada. Lo que siguió no fue un contraataque, fue una retaliación multidominio coordinada, nunca antes vista en aguas del Pacífico. Primero despegaron los F-35C Lightning II. 24 de ellos fueron lanzados en menos de 6 minutos, sincronizados por los catapultas electromagnéticas del Ford. Invisibles al radar, volaron en formación delta, pegados al nivel del mar antes de dividirse en 3 flancos: superioridad aérea, ataque profundo y escolta de interferencia. Detrás, los Fa-18 Super Hornets despegaron en pares, cargados con misiles de crucero de precisión AGM-158 JASM, capaces de perforar búnkeres reforzados a más de 500 millas. Pero el cielo era solo una parte de la respuesta. Desde el USS Zumwalt, a 80 millas náuticas al este, cañones electromagnéticos avanzados, antes considerados experimentales, dispararon proyectiles cinéticos a velocidades hipersónicas hacia estaciones de radar costeras en una isla cercana. Viajando a más de Mach 7, los proyectiles de tungsteno no necesitaban explosivos, su impacto era devastador. Mientras tanto, 6 drones MQ-9 Reaper volaban a 45,000 pies, escaneando sitios de radar y firmas electrónicas vinculadas a satélites y datos de los F-35C. Proporcionaban una visión en tiempo real del campo de batalla. Cada misil, cada cúpula de radar, cada centro de mando fue marcado. Luego vinieron los misiles de 3 destructores clase Arleigh Burke. 28 misiles de crucero Tomahawk Block 5 se lanzaron casi al unísono, girando en el aire antes de descender a trayectorias rasantes, guiados por sistemas de coincidencia de escenas digitales, DSMAC. Golpearían sus objetivos a más de 1,000 millas con una desviación de menos de 3 metros. Los objetivos incluían una base aérea, fuente de los cazas atacantes, un complejo de radar, varios depósitos de combustible militar y estaciones de enlace satelital en la costa sureste. A nivel del mar, aviones de guerra electrónica EA-18G Growler comenzaron a interferir las comunicaciones enemigas, mientras que los aviones de patrulla P-8A Poseidón de la Marina de Estados Unidos se fijaron en submarinos enemigos que emergían de bases cercanas. Ya no era una batalla, era una demostración de sincronización, alcance y fuerza abrumadora. Cada capa del poder estadounidense se activó. Aviones sigilosos, misiles de crucero, drones de reconocimiento, armas electromagnéticas y cadenas de mando guiadas por satélite, todo ejecutado con un ritmo que negaba al enemigo tiempo para responder. A las 8:49, el primer misil Tomahawk ingresó al espacio aéreo enemigo, volando a solo 50 pies sobre el suelo, esquivando colinas y árboles. Su sistema de guía no buscaba coordenadas, sino escenas que coincidían con cada curva montañosa y contorno costero. Golpeó un hangar en una base aérea, cortando el tejado y detonando con violencia quirúrgica. En su interior había cazas en alerta, que quedaron reducidos a escombros. 27 segundos después, un proyectil de tungsteno perforó un búnker de mando subterráneo en la misma instalación. El concreto no se rompió, implosionó, colapsando como un pulmón aplastado. En una isla cercana, una estación de enlace satelital, vital para la coordinación del campo de batalla, dejó de transmitir. Desde la órbita, los satélites estadounidenses observaron cómo se apagaba como una luz en la oscuridad.
Para las 9:07, el comando enemigo había perdido decenas de aviones de combate, depósitos de combustible envueltos en llamas visibles desde el espacio y centros de mando reducidos a cascarones de concreto chamuscado. No hubo gritos dramáticos ni colapsos visibles, solo un repentino silencio en las comunicaciones. El ataque no explotó, se desplegó como una mano de acero cerrándose sobre un mapa. En menos de una hora, la retaliación estadounidense había borrado la estructura de mando, inutilizado los sensores y quemado el combustible que el enemigo necesitaría para contraatacar. El silencio de los puestos de mando enemigos se volvió ensordecedor, no solo para su liderazgo, sino para el mundo entero. En el Pentágono, oficiales de defensa se reunieron en el Centro de Mando Militar Nacional. Las transmisiones satelitales en vivo confirmaron la escala de la destrucción. Bases aéreas reducidas a esqueletos, depósitos de combustible aún en llamas, centros de mando en silencio. El jefe del Estado Mayor Conjunto se inclinó y dijo solo 6 palabras: necesitamos controlar la narrativa. A medio mundo de distancia, el liderazgo enemigo se debatía en contradicciones. Los medios estatales publicaron imágenes pregrabadas de ejercicios navales, negando cualquier conflicto. Pero las comunicaciones internas filtradas revelaban una lucha desesperada por evaluar los daños, identificar activos sobrevivientes y responder sin desencadenar una guerra regional. A las 10 hora local, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador estadounidense, acusando a Washington de un acto desproporcionado y desestabilizador. Sin embargo, a puertas cerradas, los generales exigían respuestas, no de Estados Unidos, sino de su propia estructura de mando fracturada. El impacto se extendió. Japón puso a sus fuerzas de autodefensa en alerta máxima, activando baterías de misiles en Okinawa. Australia envió destructores para reforzar la flota estadounidense. Corea del Sur desplegó escuadrones de F-35 y misiles Patriot a lo largo de su costa sur. Taiwán permaneció en silencio, con cada pista de aterrizaje, radar y base activa, pero en espera. En la sede de la OTAN en Bruselas, se convocó una sesión de emergencia. El secretario general afirmó claramente: este es el intercambio militar más grave entre potencias nucleares en el siglo XXI. Los niveles de alerta en Europa se elevaron, mientras que las unidades de defensa cibernética en Alemania, Francia y el Reino Unido comenzaron a buscar señales de ataques digitales de represalia. Incluso Rusia, observando desde el norte, movió submarinos de misiles balísticos al agua abierta. No dijo nada, pero el mensaje era claro: estamos observando. En los mercados globales, el petróleo superó los $120 por barril. Las aerolíneas cambiaron rutas, las acciones tecnológicas se desplomaron y el oro se disparó. En los hogares estadounidenses, millones de ciudadanos, muchos veteranos de guerras pasadas, observaban inmóviles las noticias en sus pantallas. Por primera vez en décadas, regresó una pregunta inquietante: ¿está el mundo a un error de la guerra? El humo pudo haberse disipado, los misiles pudieron haber dejado de volar, pero lo que este enfrentamiento reveló resonará mucho más allá del Pacífico. En menos de una hora, el mundo presenció cómo la guerra moderna ya no se libra durante días o semanas, sino en minutos, en paquetes de datos y decisiones de máquina a máquina. El ataque enemigo fue rápido, sofisticado y sorprendentemente silencioso. Pero la defensa estadounidense, en capas, integrada y letal, no solo sobrevivió, abrumó. Sin embargo, la victoria en la batalla no es la paz. El costo de tal confrontación va más allá del daño causado. La confianza se rompe, la diplomacia se estanca, el equilibrio de poder cambia, no en territorio, sino en percepción. Durante décadas, el Océano Pacífico fue un amortiguador, ahora es una mecha. Washington demostró su preparación y resolución, pero queda la pregunta: ¿cuántas líneas rojas más pueden cruzarse antes de que una desencadene algo irreversible? Para los ciudadanos, veteranos y familias observando desde miles de millas, la lección es aleccionadora. La disuasión solo funciona cuando el otro lado cree que la usarás. Y la supervivencia ahora depende no solo de la fuerza, sino de la velocidad, la claridad y la unidad. Esto no fue la Segunda Guerra Mundial, pero fue un ensayo. Si encuentras esta historia importante, comparte tus pensamientos y considera seguirnos para más actualizaciones.